deportivos. Los equipos deportivos es los animales que los representan. En Estados Unidos, en el fútbol americano, tienen que ver con un animal. En las salas de cine te dejaban la aguja. Entonces tú llegabas a sentar, ¡ay, me piqué! Sí. ¡Ay, era una aguja! Se le llama a esto. ¿Cuál es el parecido zootécnico? Mi parecido zootécnico del personaje. Y este personaje, si yo le creo esas características de ese animal, voy a construir un personaje muy rico. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa. Pues cada quien. Oigan, pues el día de hoy vamos a hablar del programa que tuvimos la vez pasada. Te extrañamos. ¿Y cómo te fue con el invitado? Muy bien, fíjate, ¿sí? Es amigo Mira tuyo, ¿verdad? Pues conocidillo ahí. Sí. Ajá. Oye, pues muy bien, fíjate que nos hizo ver un panorama muy diferente de lo que yo pensaba de los Terians. Ah, ¿en serio? Sí, yo pensaba que no existía más que una que otra persona. No le faltes y al respeto. No, pero nos habló de gente famosa, Ajá. de gente de la farándula. Ah, sí. No, sí. Bueno, Todo un conocedor. Todo un conocedor el Mira qué tipo, chido. Fido Ajá. se llama, ¿no? Fido Martínez. No sé, Martínez, ándale. No, muy bien. Pues muy bien. Pues el día de hoy, pues vamos a retomar el tema por lo que nos contó él. Órale. Porque yo me quedé pensando, en realidad, ¿existirán los Terians? Existen, no lo puedes negar. No, exactamente, sí, que existen. Ahí están. Existen. Ajá. Uh-huh. Y están a causa de algo. Uh-huh. A razón de algo. De una rebeldía, ¿no crees? Traemos diagnósticos clínicos también. Bueno, ahí está un tema muy extenso. Uh-huh. Pero tú traes información, yo traigo un poco de información. La razón la puedes tener tú, la puedo tener yo, la puede tener la persona que está pasando por esa situación. Uh-huh. ¿Qué has escuchado que han dicho los psicólogos sobre esto? Mira, tengo una amiga a la cual le mando un afectuoso saludo, la doctora Gaby Aguilar, que estuve platicando con ella sobre este tema. Uh-huh. Y hay una cosa bien interesante, la teriantropía no está tipificada exactamente como algo patológico. Okay. No está patologizada, algo así me dijo. Uh-huh. Y hay un manual que se llama el DSM o DMS, DSM creo, que es como la Biblia de ellos. Me dices, es el manual con todos los trastornos mentales. Ni siquiera está tipificado ahí. Pero aquí lo peligroso es cuando esta conducta te hace que te olvides de tu identidad humana. O sea, cuando ya empiezas a perder tu identidad humana, ese el peligro. Ese sería el peligro ya. Y en ese momento, entonces, eso ya es de preocuparse. Ellos, como expertos en la psiquiatría, la psicología, así lo ven. El estar al borde de decir, a ver, tú eres un humano. Claro. Si sabes eso, ¿verdad? ¿Y de dónde crees que se viene originando todo esto? Creo que estamos mal informados porque unos se lo acreditan de Estados Unidos, otros dicen que de Holanda. Ajá. Otros dicen que en Argentina es donde están. Sí, de Argentina no había escuchado. Que en Argentina es donde sí ves más gente haciendo estas actitudes de animales, yendo a pasear a los parques, y hay una persona que sí les lleva una correa, que sí hay mucho más. Pero fíjate que sobre todo se habla que es en América donde está este tipo de situaciones, en el continente americano. Pero fíjate que yo lo que no he escuchado, eso ha sido una reflexión mía de lo que he estado viendo en nuestras actitudes nosotros como sociedad actual. Creo que nosotros como humanos, algo que hacemos o tratamos de hacer continuamente es que a los animales los empezamos a tratar como humanos. Es muy cierto. Más que que nosotros hacernos animales, al animal lo hacemos perrijo. Sí. Le ponemos su ropita, lo empezamos a tratar como si fuera un humano. Es más, le empezamos Me está tirando, yo con los míos. Igual. Y es más, les ponemos nombres de personas. Antes era muy característico que un perro se llama Firulais. Ahora resulta que le pones un nombre, Esteban, y Ricardo, y le pones un nombre que es de persona. Los empezamos a hacer mucho como si fueran personas. Y no nada más con ello, sino nosotros siempre tratamos de todo humanizarlo, como si las cosas
tuvieran vida. Y ahí tienes desde los niños que empiezan a ver sus caricaturas y tienes Cars, los autos que hablan, que se sienten, eso. ¿Sí? Antes teníamos un personaje, Herbie, ¿no? Que hablaba, que sentía, y sobre todo eso, le poníamos un sentimiento. El bochito, el bochito, que tenía un sentimiento. Y cerraba los ojitos que eran los... Y le daba, y se ponía celoso del otro carro que llegó, sí, ¿no? Ajá. Eso, tratarlo, eso de humano. Creo que ese sería también algo que nosotros estamos propiciando. Pero fíjate que si nos vamos más allá, nos damos cuenta que todo es en relación siempre el humano-animal. Fíjate que si cuando teníamos el invitado Fido, que nos decía, es que hay jugadores que es la pulga Messi, me dijo, y luego, y todo lo decía con razón, ¿eh? Pero yo me voy un poco más allá. Fíjate que si nosotros lo vemos con equipos, el equipo Chivas. Los equipos deportivos. Los equipos deportivos siempre, o no siempre, pero mucho, es los animales que lo representan. Y ahí tienes, por ejemplo, en Estados Unidos, en el fútbol americano, muchísimos equipos tienen que ver con un animal que los está representando. A ver, no sé, te voy a contradecir un poco. Había un equipo en la Liga MX que ya no existe, que eran los Jaguares de Chiapas. Ajá. ¿Por qué se llamaban jaguares? Porque el jaguar era como que el animal de identidad de la selva lacandona y todo eso. Sí. Si no, meramente es de que vamos a animalizar los equipos. No. O bueno, ¿te estoy entendiendo así? No, sino lo que estoy diciendo es lo que tú estás diciendo también, que nos va a representar siempre un animal. Ajá. O sea, por ejemplo, en Miami, los delfines. Me va a representar. No es que ellos se sientan un delfín, sino lo que voy es que el animal siempre ha estado muy cercano del humano, que lo tomo como bandera, que lo tengo muy cercano. Y eso va a facilitar que cuando yo empiece a tener este tipo de cosas como los Therians, sea muy fácil que la gente se pueda identificar y empiece a tener estas actitudes. Pero no porque lo represente el animal, sino porque el chavo es una rebeldía. Sobre todo en los jóvenes, me vas a decir, pero hay personas de 40, 50 años que también están haciendo esta actitud. Claro, porque también hay una rebeldía. Ajá. Esa es una rebeldía, pero hoy día es ahorita Therians. Pero en otro momento estaban los emos. Sí. Y estaban los punks. Y tenemos a diferentes, digamos que... A ver, pero es que el emo ya era un estado emocional. Bueno, de ahí viene la palabra emo. Ajá. Era algo emocional que tenían ellos de estar con depresión todo el día o claro, estar deprimidos. Pero era una figura que teníamos en estas personas. Y existían y existen. Están ahí. Son pequeños grupos. Este otro fue también otro pequeño grupo, pero en realidad no ha sido con esta actitud que lo veíamos con estos grupos como los punks, como los emos y demás, porque sí llegabas a verlos en la calle. Sí, las vestimentas. Pero sin embargo, sales a la calle y no ves a Therians, un grupo de Therians aquí, otro grupo de Therians allá. No, porque en realidad lo que yo creo es que no están hechos por ellos. Es alguien más arriba que está haciendo hilos, como manipulando, como lo que vimos en el programa de no te creas todo lo que está pasando. Ajá. No te creas todo lo que está pasando, que los Therians sí son así. Me estás hablando de una teoría conspiranoica. Así es, un poco eso. Un poco porque fíjate, se hizo un encuentro ahí en Ciudad Universitaria de Therians. Iban a llegar, no llegó nadie. Ya. Si tú convocas a personas que tienen una manera de pensar, una manera de ser, y llegan contingentes de ellos representando ahí. Aquí llegó muchísima gente, llegó mucha gente, pero a ver quién llegaba de Therian. Ya. No porque sí, hasta periodistas y todo. Y medios y todo, ¿no? Pero nunca llegaron los Therians. En realidad nosotros no lo vemos, pero la gente está muy enojada. Y esa gente, y por ahí se enoja. Sí, claro, y qué dice, ridículos. Qué ridículos, y que pongan estos muchachos y que no sé qué. Y nada. Bueno, quienes llegan a tener esta situación, hay algo que está sucediendo con estas personas. Algo está sucediendo. Pero esto que está sucediendo... Perdón, ¿algo psicológico te refieres? Algo psicológico, algo emocional, algo que quieren llamar la atención, quieren pertenecer. Pero lo que nosotros estamos viendo es el resultado
de una inconformidad o de una situación de la persona. Bueno, o sea, estamos viendo los efectos, no lo claro. que está ocasionando el efecto para comportarse así. Y si lo tendría como ejemplo, sería en una enfermedad. Te duele el estómago. Y entonces yo voy y te digo, tómate esta pastilla para que te quite el dolor de estómago. En realidad, ¿te estoy curando? No. Simplemente estoy adormeciendo el dolor. Exactamente. Y el dolor es importante. ¿Por qué es importante el dolor? Porque sin el dolor no sabríamos que algo nos está dañando. Y si tú no tienes dolor, yo podría tocar esta taza que está hirviendo y sin dolor me voy a quemar las manos y podría destruirme el cuerpo. Porque no siento dolor. Si yo lo toco y me quema, retiro la mano gracias al dolor. Gracias al dolor me doy cuenta que está mal mi estómago. Sí. Si yo adormezco ese dolor, no me voy a dar cuenta. La infección sigue ahí. Así es. Lo que debo de curarme es qué está ocasionando el dolor. Si eso lo tratamos, por supuesto que ya no va a haber dolor. Aquí está sucediendo lo mismo. Si yo le digo a los muchachos, no, deja de ser un Terian, probablemente lo dejará de hacer, pero no estoy realmente tratando qué está sucediendo para que él haga esto, se comporte de esta manera. Mi amiga la doctora decía que esta situación puede ser también de fondo y que se esté usando como un mecanismo de defensa. Claro, también. Como que quieres escapar de alguna situación. Sí, y entonces tendríamos que ver de qué está tratando de escapar. Sí. ¿Qué está sucediendo con estas personas para hacer esto? Pero tampoco es algo que está sucediendo ahorita. Desde los 90s había grupos, y estamos hablando de hace cuántos años, había grupos que se identifican con este animal, que hoy día se pongan vestidos de tal animal y empiecen a comer croquetas. Eso es un poco más siendo para exhibir. Pero en los 90s había comportamientos de personas que decían, yo tengo un comportamiento, me identifico con este animal, tengo comportamientos como este animal, pero tú los veías normales, pero todo estaba alrededor de ese animal. Pero no era en ese momento. Fíjate que eso nosotros lo traemos desde hace mucho. Y hay un libro que saca el padre del psicoanálisis. Freud. Sigmund Freud, exactamente. Y saca un libro que se llama Tótem y Tabú. Ah, ok, muy interesante. Muy interesante porque en este libro vemos cómo los clanes, cuando se empieza a hacer el clan, estos grupos, cuando empieza el hombre a juntarse para poder sobrevivir, empieza a tener el tótem, y el tótem es la representación de un animal o de plantas, pero lo convierte en algo sagrado. Ya. Y ese animal sagrado es por algunas razones, y puede ser porque lo admira, porque admira su fortaleza, admira cómo es ese animal, y quiere que lo represente, y lo dibuja, y lo esculpe, y le hace danzas, y no lo come porque es sagrado. Y si lo llega a comer, lo hace en una ceremonia sagrada. Todo hace un rito alrededor de este animal. Sí. Pero también, no nada más porque lo admira, otros grupos es porque le temen. Le temen de tal manera que lo hacen muy especial. Muy representativo para ellos. Así es. Entonces, si te das cuenta, no es algo de en este momento, es de hace mucho. Sí, de la prehistoria, pero vaya. Y lo tenemos conjunto y así se va llevando. Y hoy día lo vamos representando en los equipos de fútbol americano, de todo, ¿no? Bueno, es que yo sigo insistiendo que a lo mejor lo de los equipos deportivos es también mercadológico o mercadotécnico, no sé cómo lo puedas llamar. Y porque a la gente, porque sabemos que eso le va a llamar la atención al público. Claro, sí. Y porque el animal está muy cercano a nosotros, el animal. Por eso te digo que es un elemento muy que la gente se va a poder identificar, y el que esté manejando los hilos dice, y si pongo el animal, mucha gente se va a identificar por ahí. Fíjate, haces que me acuerde, ahorita que mencionas los equipos, te acordarás de un equipo que se llamaba el Atlético Morelia. Ajá. ¿Y cuál es el animal representativo de Morelia? La mariposa monarca. Es cuando cambian el nombre a los monarcas. Se representación a ese insecto. Sí. Entonces, yo sigo insistiendo que lo hacen más por un lado mercadotécnico que...
Claro, pero nos identificamos con ellos. Sí, estoy de acuerdo también. Bueno, estas representaciones que te digo y que te vistes como tal y todo eso, lo encontramos con las danzas. Y la danza del venado, por ejemplo, es bien interesante cómo encontramos a este animal, como su fortaleza y todo, y hasta su muerte, y todo en un baile, en una danza. Sí. Quiere decir que eso está muy, muy apegado a nosotros como humanos, pero que es muy fácil que nos vayamos a otro lado. O sea, que hay gente que te puede poner hacia otro lado y que te vayas por ahí. ¿Y qué es lo que quiere que no veamos? ¿Por qué esto está sucediendo en América? ¿Qué no vemos? ¿Quién lo pone ahí? Porque hay otras situaciones realmente graves, políticas, sociales, que está sucediendo ahorita muy fuertes. Situaciones geopolíticas muy importantes y nos estamos desviando un poquito por voltear a ver. ¿Qué es lo que está sucediendo con Estados Unidos? ¿Qué está haciendo en América? Y nosotros nos vamos con esto. ¿Qué está sucediendo en Medio Oriente? Y nosotros nos vamos que si te vistes de perro. Cuando hay otras cuestiones que realmente... en la política, con el gobierno, con todo, este tipo de cosas ayudan mucho a desviarnos de lo que realmente... Cortinas de humo. Eso es. Y yo creo que mucho tiene que ser, mucho es por ahí, ¿no? Pero fíjate que... Eres muy aventurado en decir eso, ¿eh? Yo, bueno... de que son cortinas de humo y de que... Para mí sí, y ahora sí que pues... no me vayan a demandar. No, es que de que existen, pero te pones a analizar, digo, haciéndote un poquito caso, a lo mejor todo está... con guión, todo está... Vi un video, te lo voy a enseñar después, de un agente de tránsito en Estados Unidos que detiene a un conductor y le pide su... ¿Identificación? Sí. Y le dice, aquí está, oficial. Y le pasa su collar. Y dice, ¿esto qué es? Pues ahí está mi identificación, ese es vea usted mi nombre. Dice, no, te estoy pidiendo tu identificación. No, señor, es que yo me identifico como gato. Entonces, ahí puede ver mi identificación. Dijo, hasta donde yo sé, los gatos no manejan. También el oficial lo supo manejar de una manera muy inteligente. Dice, pero si dices que tú eres un gato, entonces ahorita le hablo a servicios de animales, o no sé cómo se llama ahí, y que vengan por ti, porque pues, no puedes manejar, tú eres un gato. Y que te apliquen las vacunas. Y pues incluso te pueden llegar a castrar. Ah, dale. Ajá. ¿Y qué digo? Se corta el video ahí, ya no sé qué pasa. Si lo castraron o no. Pero si te hago caso, todo era parte de un guión. Si no te hago caso, o sea, está llegando a un nivel de ridiculez. Claro. Esta situación. Sí, bueno, porque te digo que hay gente que se va a sumar, que es fácil que se sume. Fíjate que en este tipo de cosas sociales, hace muchos años, cuando te dije que estaba en la lucha contra el SIDA, de información, no estaba lo de las redes sociales. Y salió una noticia, a todo el mundo era viral, porque decían que te estaban vacunando SIDA en el metro, en la calle. Uy, teorías. ¿No? Sí. Y la gente estaba paniqueada. Y pasaba lo mismo que en las salas de cine te dejaban la aguja. Entonces tú llegabas, te sentabas, ¡ay, me piqué! ¡Ay, era una aguja! Ya valió. Ajá, sí. Y todo esto decían, es esa situación. Y nosotros en aquel tiempo, cuando estábamos dando estas conferencias y estas pláticas, había gente en los salones, porque íbamos mucho a las universidades, y nos decía, oigan, pero ¿qué pasa que nos están inyectando SIDA? ¿En dónde? En el metro y en el cine. Ok. ¿Y tú conoces a alguien? No, pero sí me platicó, y quién sabe qué. O sea, lo tenían así, que se vivía. Y a nosotros nos empezó a tener una alerta. Sí. ¿Será que está pasando esto? Ahora, ¿y qué te inyectan? No sé, ¿sangre? No, pues te inyectan el SIDA, pero ¿cómo es el SIDA? Lo venden en sobrecitos. Sí, pero el SIDA, ¿cómo te lo inyectan? ¿De dónde es? Porque el SIDA es un virus. Y está ahí el virus. Ahora, el virus no vive solito. El virus tiene que vivir en algo. Entonces, ¿cómo le hacen? Y decían, no, pues, no sé, en agua. No, en agua no puede ser. El virus saliendo de su lugar donde está, pues, en la sangre. El organismo. Dura 30 segundos y muere. Es muy, muy débil. Sí. Entonces, si está en sangre, se saca la sangre, 30 segundos, ya no existe. Entonces, ¿en qué puede ser? Bueno, pero no está en agua.
Ok, entonces vamos a investigar. Y nosotros nos pusimos a investigar si había alguien que hubiera dado... Positivo. Sino que tenía denuncia en la delegación. ¿Cuántas denuncias había? Porque pues la gente va y denuncia. No había ninguna denuncia. Aquí, pues, ni modo que denuncias. Me picaron en el metro. Sí puedes decir, algo me hicieron un daño. No había ninguna denuncia. Y cuando empezamos a ver también en las clínicas en donde te estaba haciendo el examen, ¿quién llegaba? Porque te preguntan, ¿por qué usted quiere hacerse el examen? No, pues porque tuve una práctica de riesgo, porque hice esto. Por ejemplo, había una señora que se quería hacer el examen. Entonces le decíamos, ¿por qué quiere hacerse el examen? Ella era una señora más o menos entre 83 y 85 años. Tuvo alguna práctica de riesgo. No es que tuviera sexo, sino se llama práctica de riesgo. O sea, sí es eso, pero no le dicen... No, sí puede ser sexo, pero puede ser que no. Por ejemplo, una persona, imagina que tú tienes una herida. Y a la hora de que tú tienes una herida, agarras sangre, que no sabes de quién era, y limpias. Y tienes esa herida, y entonces esa es una práctica o un barbero, de riesgo. ¿no? O un barbero. Entonces no tuvo que haber sido por sexo, sino tú a la hora de rasurarte, o a la hora de que te también tatuaban. Ese tatuaje, no se cambió la aguja, estuvo infectado con la sangre infectada, y a la hora de abrirte a ti, pues sí es una práctica de riesgo. Entonces, no todo es sexual. Entonces decíamos, ¿usted tuvo alguna... No, yo... ¿Algún sexo con alguien desconocido o conocido pero sin protección? No, ¿cómo cree? Bueno, entonces, ¿qué hizo? Tengo un gato. Mi gato es tremendo. A todas las gatitas de la colonia, bueno. Ok, ¿y eso? Bueno, que llega el gato y me rasguñó. Pero después de andar con todas esas gatitas, me rasguñó y me sacó sangre. Entonces yo creo que a lo mejor tengo SIDA. No, señor, no tiene SIDA por eso. Puede tener una infección, otra cosa, pero no, ya se me cerró, pero me sacó sangre. Sí se decía que había animales que eran portadores, ¿no? No, el animal es del humano, nada más. Entonces no podía ser. Hay síndrome de inmunodeficiencia, por ejemplo, de caballo, ¿no? Pero no el caballo te lo iba a poder pasar a ti, ni el perro, es humano. Por eso es virus de inmunodeficiencia humana. Humano. Entonces, el humano se lo pasa a otro humano. Pero no el gato le podía pasar al humano. Ya. ¿No? Entonces, existían esos temas, esas teorías que realmente ni estaban pasando. No estaba pasando. Entonces, la gente se paniqueaba. Y bueno, finalmente a la señora se le tuvo que hacer el examen para que ya no se estuviera alarmada. Pero por supuesto iba a ser negativo. No tenía por qué preocuparse. Aquí pasaba esto de que la gente no, a la hora de que le preguntaban cuál es la razón, cuántas personas era porque tuvieran un piquete en el metro, en el cine, no había denuncias me infecté, pero por otras cosas, pero nadie decía porque me dieron un piquete. Entonces dijimos, bueno, si es muchos debe de ser pues arriba de 100 que te encuentres en los lugares, ¿no? Pero no había ni uno, ni un caso. Entonces dijimos, esto es nada más que están diciéndolo. Después, más adelante, nunca descubrimos si fue cierto o no. Pero también hubo un rumor que había salido de una escuela importante que en la materia de mercadotecnia les dijeron qué rumor podría ser viral, y entonces en el salón varios empezaron a dar rumores y no pasaban del salón. Y ese sí pasó y fue muy fuerte. Ah, caray, ¿cuál? El del SIDA, el de que les ponían la aguja. SIDA. Según de ahí salió. Pero no sabemos, no nos consta, pero se da también una situación. Pero así se hace. Entonces, esto para mí es muy parecido. No, es que los Terians, y dices, ¿y dónde están? Yo quiero uno. Bueno, tuvimos la suerte de conocer a Fido y que vino a darnos la entrevista, ¿no? Pero en general no es tan fácil. Así que somos nosotros algunos, tenemos suerte, somos suertudos. Sí. Pero yo creo que esto es lo que se está dando. Pero ahora, independientemente, quiero hablar de el animal, cómo nos ayuda y cómo ese comportamiento, llevándolo al tema de la actuación. Muy importante y muy, muy agradable también porque, bueno, yo que tuve la dicha de ser tu alumno, me acuerdo que ese era un ejercicio muy padre.
Pero dilo. Uno de los ejercicios es observar al animal y después comportarse como tal para saber cómo es que se mueve y cómo mover nuestro cuerpo teniendo la observación de un animal que nosotros escogemos. Pero más adelante encontramos una técnica que, independientemente de cómo nosotros encontramos el sentimiento y las emociones para llegar al personaje, se le llama a esto, ¿cuál es el parecido zootécnico? Mi parecido zootécnico del personaje. Y este personaje, si yo le creo esas características de ese animal, voy a construir un personaje muy rico y la gente lo va a ver muy especial. A mí me tocó hacer un personaje de una obra clásica que se llama Otelo, de Shakespeare. Cómo no. Entonces, Otelo, así en grandes rasgos, es una persona que era de color negro, muy importante, que tenía a su esposa, que era muy guapa. Y él, pues decían, ¿cómo tú estás feo? Y ella es guapísima. ¿Cómo es que esté enamorado de ti? Y entonces él tenía muchos celos. Inseguridad, y siempre pensaba que la Desdémona, que se llamaba la esposa, le engañaba. Y entonces Otelo tenía a a su brazo derecho, que se llamaba Iago. Y Iago era el que le ensuciaba su mente y le decía, ya te fijaste lo que hace ella, ya viste esto, etc. Entonces este personaje, cuando yo lo empiezo a crear, el personaje, ya después de ver cómo se comportaba, yo le puse un matiz de un parecido zootécnico a una serpiente. Y entonces era muy rico porque cuando lo veían, habían visto que lo había hecho el personaje otros actores, pues sí era insidioso. Ay, mira esto y lo hago. Pero yo lo empecé a hacer con movimientos como envolviendo, alargando las heces. Decía, mi querido señor, ¿ya se dio cuenta que Desdémona no lo ve como siempre? Entonces hacía unos movimientos, empezaba a crear una manera y empezó a enriquecerse mucho el personaje. ¿No? Claro. Entonces fue muy interesante. Y voy a sumar más a otras cosas. Hay una técnica que es para analizar a la gente, el comportamiento de la gente, y también se le hace un parecido zootécnico. Cuando a estas personas les dices, tiene rasgos de tal animal, tiene ese comportamiento muy parecido hacia un ave, hacia un tigre, hacia un león, hacia un perro, tiene características de estos animales. Y te vas dando cuenta, según esta técnica de comportamiento de la gente, como si se parece a ese animal, tiene características de él y emociones parecidas a él. ¿Será cierto o no? Bueno, te enseñan también esto, que te digo, es una técnica. Claro. Y podría ser interesante que después ustedes pudieran profundizar en ello, ¿no? Y ver con qué animal pudieras tú realizar. Y con qué animal te identificas con este parecido zootécnico. Pero no tiene que ver con lo Therian, sino lo tenemos muy... Y ya les podría contar una anécdota muy interesante que me pasó con una persona que conocí, pero nada más por el parecido zootécnico le decía yo qué sucedía con él y él se quedó maravillado pensando que yo era brujo y no sé qué tanto, ¿no? Pero bueno, es muy interesante. Así que yo creo que esto es una cortina de humo. Yo no creo mucho en los Therian. No sé, pudiera ser también que el Therian crea que es un animal tratando de animalizar al humano. ¿Cómo? Sí. El Therian cree que es un animal. Uh-huh. Entonces trataría de ser el humano animalizándote. Es como decir tú, quieres humanizar al perro. Ajá. ¿No sería caso contrario lo que ellos piensan? Porque tú estás bien firme en que es una cortina de humo. Sí. Y yo de que es... No a lo mejor un desequilibrio mental, pero sí de que están huyendo de algo, no sé. Sí, yo creo que huyen de algo y les acomoda este tema. Pero si no estuviera este tema, les pondrían otro y se van ahí. Lo que me decías tú, de que si le quitas eso a los chavos, van a buscar otra cosa. Y si se pone de moda otra cosa que
De repente, digamos, vamos a sentirnos robots y dice, yo soy un robot, ¿no? Sí. Y bueno, entonces estaríamos aquí frente a una necesidad de integración o de pertenencia. De pertenencia. Vale. Y de que me escuchen. Quiero, si esto lo empezaran a llevar hacia lo mejor una cuestión política, sería interesante. Quieren, pero no les interesa, porque eso está muy contaminado para ellos. O sea, quieren tener voz en algo, quieren hacer algo, a lo mejor en el arte, pero sienten que nadie los escucha. Y de esta manera, me escuchas. De esta manera soy presente, claro. Claro, te aseguro que no va a durar. ¿Cuánto le das de vida? Muy poco. Muy poco. Bueno, porque tú mencionas que desde los 90 había algo parecido. Sí, pero no se queda ni siquiera como, no lo teníamos ni siquiera presente, como algo sí, como que fuera a resurgir. Sí. Me decías de los otros, de los Furbis, ¿o qué? Los furries. Los furries. Los furries son diferentes. Ellos lo que hacen es vestirse con cosas de peluche, trajes de peluche, con animales antropomórficos, pero no se sienten animales. Simplemente utilizan o animes o ¿Pero algo, qué sería, como botargas? Con disfraces. No botargas. No botargas, disfraces y sobre todo de peluche. Pero eso es como una manera de mostrar una forma nada más, como una manera de vestirse. Pero no porque me siente el animal, sino es una manera de expresión. Es una expresión. Okay. El otro quiere llegar más allá de la expresión. El que es Terian dice, no es una expresión, es mi identidad. Pero se les pasa. Porque no puedes mantener esa identidad. Estás bien seguro de las cosas. O sea, te admiro primero que seas conspiranoico y dos, la seguridad de que esto va a desaparecer. Sí, bueno. Lo veremos a lo mejor, ¿no? Puede ser que me equivoque. Si no, pues cada quien. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? ¿Si es una moda? O si conocen a alguien que se Terian. Ajá. Y si conocen a alguien, invítenlo para ver si le presentamos a Fido y puedan tener una buena conversación. Bueno, pues nos dio mucho gusto. Suscríbanse. Hasta la próxima.